jóvenes interceptados por los militares llevan más que simples objetos en sus bolsillos. Portan el peso de una guerra no declarada, la droga escondida entre sus pertenencias. Saca. Y hace con ese poco de pipa. Los narcotraficantes han convertido a muchos jóvenes en marionetas de su mercado ilícito, atrapándolos en una red de adicción y manipulación. Tenemos que dejar como punto inicial que el gran problema de todo esto es la droga, que quizás puede llegar a escalar a más acciones. Ellos lo ven un negocio rentable, pero no es así. ¿Dónde lo puede llevar la droga? ¿A la muerte, a un hospital o a una cárcel? Convertidos en peones de los narcotraficantes, los consumidores asumen un papel siniestro. Extorsionan no a grandes negocios, sino a modestas bodegas. En Ecuador, este fenómeno, marcado por una ironía cruel, es conocido como las vacunas. Por ahí han puesto la vacuna. Allá en esa tienda pusieron la vacuna, ya cerraron. ¿Qué significa la vacuna? O sea, que les den plata, porque si no dan plata los matan. Guayaquil, azotada por la feroz violencia de bandas criminales, yace paralizada. Sus comercios y tiendas, abarrotados en el pasado reciente, ahora son espectros silenciosos, cerrados a cal y canto. Después del incidente ocurrido el día de ayer, 9 de enero, así luce una de las calles principales de Guayaquil. La avenida 9 de octubre está totalmente desolada. Los negocios están cerrados. Un miedo colectivo se ha apoderado de la ciudad. Lo que ahora sacude Ecuador se cierne como una sombra sobre Perú, amenazando con replicarse, quizás con mayor intensidad. Nuestro país, uno de los principales productores de cocaína, amenazado también por la minería ilegal y un mosaico de actividades ilícitas. Tú has diagnosticado que esto, lo que ha pasado en Ecuador, va a pasar en Perú. ¿Por qué? Porque hay dos fenómenos que los criminólogos conocemos. Primero, como efecto globo. Para 1990, el país que más cultivos de coca tenía era Perú. Se metieron los militares norteamericanos allí y empezaron a correr. Se fueron primero a Bolivia y después se fueron a Colombia. Y de ahí Colombia pasa a ser el primer productor de hojas de coca del mundo. Vino el Plan Colombia y a partir del Plan Colombia se produce el efecto globo y se mueven los cultivos de coca nuevamente hacia el Perú. Y el traslado de la droga, los carteles, se mueven en un efecto cucaracha hacia Ecuador. Lo que es lógico es que cuando los criminales en Ecuador sean obligados a moverse, no van a desaparecer y se van a ir a Lima. Perú tiene también graves problemas de corrupción, tiene un estado bastante desbaratado. No es que ustedes tengan buenas escuelas o mejores centros hospitalarios o mejores carreteras que nosotros. Compartimos una desgracia común y seguiremos con la misma historia del gato y el ratón. La amenaza del narcotráfico en el Perú es un fantasma inminente. Si el Estado en su conjunto no responde estratégicamente y dándole más recursos a la policía, nuestras calles podrían ahogarse en un mar de criminalidad y violencia. Presidente, malo, dialogamos con la gente. Bueno, ahondando con los criterios que compartía el especialista entrevistado en la nota que acaban de ver ustedes, ¿qué está pasando con las bandas criminales en Ecuador? En realidad son el brazo armado del narcotráfico mexicano. Estamos hablando, por ejemplo, de los choneros que trabajan nada menos que para el cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, ahora heredado por sus hijos. Los lobos, los killers, los tigoneros trabajan para Jalisco Nueva Generación. Otro grupo de narcotraficantes realmente de temer. Controlan el puerto de Guayaquil. Colombia, el gran productor de cocaína del mundo, actualmente pasa por Ecuador y usa el puerto de Guayaquil como su ruta hacia el norte. Y obviamente deja un rastro de corrupción y sangre que habitualmente se asocia al narcotráfico. El Estado ecuatoriano ha claudicado ante esta realidad y difícilmente trata de reponerse ahora con el esfuerzo del presidente Daniel Noboa. Pero, como también hemos visto esta semana,
muchos editoriales, el diario El Comercio, Augusto Álvarez Rodich en La República, Juan Carlos Tafur en Sudaca, todos concuerdan con que estamos mirándonos a un espejo en realidad cuando estamos viendo la crisis en Ecuador. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Bueno, José Luis Leiva y Jonathan Meléndez nos lo cuentan en el siguiente reportaje. ¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Esto no es Ecuador, es la delincuencia extranjera que opera en nuestro país. Este es el más reciente golpe contra una de las facciones del sanguinario Tren de Aragua de Venezuela. Se hacen llamar los hijos de Dios. ¿Tu nombre completo? Aizamar Alejandro García García. ¿Número de cédula? 27-025-079. Y son solo una muestra de la presencia de organizaciones delictivas internacionales que se desplazan en territorio peruano, como Pedro en su casa. El Perú es un gran mercado de concentración de intereses de bandas internacionales de distintos continentes. ¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ey! ¡Sácale ahí! ¡Sácale ahí! ¡Sácale ahí! ¿Por qué todos los peruanos sienten que lo que ocurre en Ecuador nos puede pasar a nosotros? Se ha hecho mucho más evidente que la criminalidad viene en estos momentos acompañada de otros integrantes de organizaciones criminales del exterior. Daniel Noboa, tenga la amabilidad, por favor, no están pidiendo nada malo. Lo único que están pidiendo es solamente que sea abierto al diálogo. El crimen organizado en el vecino Ecuador. Hoy llamado terrorismo por su propio presidente Daniel Noboa, ha encendido las alarmas en nuestro país y nos coloca frente al espejo ecuatoriano. ¿Cuál es el reflejo? Confirma que se encontró armamento peruano en Ecuador. No estamos hablando de armamento, estamos hablando de munición y explosivos. Sí, se puede arribar a eso y como le dije anteriormente, se está tomando todas las acciones para el control correspondiente. Que revela que se conozca y se diga abiertamente si las municiones peruanas terminan en manos de delincuentes. Primero que tenemos una frontera que es una coladera y segundo que el control del material de guerra es débil. ¿Cuánto de estas mafias extranjeras hoy por hoy caminan entre nosotros? Si no hacemos nada vamos a estar peor, porque toda esa delincuencia se está viniendo para nuestro país. Ya no respetan ni cuando están embarazadas, ni cuando están con los niños, nada. Ellos van a lo que van, a robar, a asaltar y nadie se mete. Narcotráfico, trata de personas, extorsión, sicariato, préstamos gota a gota son los principales delitos que cometen las organizaciones criminales extranjeras en suelo peruano. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Los tiguerones nacieron en Ecuador. Las investigaciones policiales apuntan que fueron los miembros de este grupo, hoy calificado como terrorista, los que irrumpieron en el canal TC Televisión durante un programa en vivo. Imágenes de la cruda violencia que dieron la vuelta al mundo. Desde el año pasado se conoce de la presencia de estos temibles tiguerones en nuestro país, en zonas por las que podría haber caminado usted. Buenas noches, le saluda el teniente Valdivia de la base Interpol.
¿Ya? Usted, señor Torres Zamora Jonathan, ¿no? ¿Así? Sí, listo. Ya. Usted está solicitado por el país de Ecuador. ¿Ya? Usted está por el delito de asesinato. Era un prófugo sanguinario que se paseaba por las calles de Lima. Al capturarlo, la Interpol descubrió que en su cuerpo llevaba el símbolo de su organización terrorista, el Tigre de los Tiguerones, a espalda completa. Cabrón, ya sabes, bajamos la L. A suelo peruano habría llegado también otro grupo delictivo igual de violento desde el mismo Ecuador. El ejemplo de los tiguerones proviene del año pasado para efectos de lo que es el control de la trata de personas y la explotación sexual de mujeres, pero también hay presencia de los choneros en la zona norte del país en el proceso de el contrabando de armamento y también en lo que es el traslado de inmigrantes de manera irregular. Los choneros tiene como cabecilla al criminal más peligroso del vecino país, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Tras fugar de un penal de Guayaquil y con la vigencia del estado de excepción, el caos delictivo estalló en Ecuador. Los choneros, convertido en el brazo logístico y armado de los cárteles mexicanos de la droga, proceden y dominan las cárceles en su país. Esta semana, tras el shock ecuatoriano, el INPE requisó las prisiones a nivel nacional. 1, 2, 3. Corredor y Sanfree. Los resultados: 47 celulares incautados y accesorios. Tenemos la seguridad de nuestro lado y no tenemos ningún impedimento para controlar a la población penal a pesar de los niveles de hacinamiento y de las limitaciones que tiene la institución. Del factor penitenciario precisamente dependería que el crimen tampoco se dispare como en Ecuador. Si las cárceles siguen abandonadas, se van a convertir en los búnkers y los cuarteles generales de la criminalidad, en donde ya se producen alianzas entre la criminalidad nacional y la internacional o la extranjera, y esos búnkers van a ser un gran problema, como lo viene siendo en estos momentos las cárceles en el Ecuador, y como lo han sido en Sao Paulo o como lo ha sido en Río de Janeiro. Avesados, sanguinarios. Un asesinato a gran escala. Los operativos a estas bandas venezolanas se han vuelto comunes en nuestro país. La policía lucha contra la delincuencia, pero con la llegada de organizaciones extranjeras de países como Venezuela y Ecuador, el delito se ha deformado. Antes se decía, ¿no? El delincuente peruano para salir a robar primero se tiene que drogar porque necesita tener valor para salir y robar. Pero hoy vemos de que la delincuencia ya sale dispuesta específicamente a hacerte daño, ¿no? A robarte, a dispararte por un celular. ¿Quién puede caminar tranquilo por estos días? ¿A cuánto estamos de sufrir lo que padece Ecuador? Sigue aumentando lo que son robos, asesinatos, sicariatos, ¿no? Entonces no ha habido un verdadero control para poder manejar eso. En esta economía cada vez más caída, los préstamos gota a gota, mayormente dominado por bandas colombianas, ganan terreno. Peruanos extorsionados y con deudas impagables. Pago de una vez, te digo, si no lo vas a ver muy mal. La familia corre en peligro, corre en peligro, corre en peligro.
Esta semana se intervinieron 3 call centers de la extorsión, llamadas que se realizaban al interior y fuera del país. En este momento la policía está realizando un megaoperativo. Están deteniendo al menos a 300 personas que estarían dedicadas a la extorsión desde un falso call center aquí en una zona neurálgica de la capital, en plena avenida Arequipa, casi en Lince. No solo proceden del norte, en la frontera con Brasil, otra de las organizaciones criminales en territorio peruano hace buen tiempo es el Comando Vermelho o Comando Rojo, en su traducción al español. Como los tiguerones de Ecuador, el Comando Vermelho se generó en la cárcel. Es la mafia brasilera más antigua. El Comando Vermelho, por otra parte, ya también interviene en lo que se denomina el nuevo Braen, para lo que maneja cocaína, que es la zona de Ucayali, Huánuco y Cerro Pascua, la zona de selva. Y también tiene presencia el primer Comando Capital y el Comando Vermelho en la zona de frontera con Madre de Dios. ¿Quieren guerra? Vamos con guerra. Organizaciones internacionales se desplazan entre nosotros. De la cercanía con Ecuador podría surgir un efecto indeseado para todos los peruanos. Creo que va a ser inevitable. Es que como consecuencia de la dura represión que el presidente Noboa va a producir en Ecuador, en la represión de las organizaciones criminales, estas tienen 2 opciones: o se quedan en Ecuador o salen de Ecuador. Es altamente posible que, como consecuencia de tener un plan B de resguardo, organizaciones criminales del Ecuador se trasladen a Perú para refugiarse. No es Ecuador, es Perú, y una delincuencia más feroz que antes. Ya varias organizaciones criminales están actuando en el Perú. Repasemos: Tren de Aragua, Hijos de Dios de Venezuela, Comando Vermelho, este Comando Rojo, que además es una agrupación brasileña temida, asociada a movimientos terroristas y de narcotráfico en la región. Mafias de gota a gota colombiano, que todos los días reportamos problemas graves de delitos cometidos por este tipo de bandas de extorsionadores. También están los ecuatorianos, Ustedes no recuerdan, pero hay una terrible matanza en Pachacamac hace poco, en la que estaban metidos los tiguerones. O sea, ya estamos también siendo invadidos por estas bandas que vienen de Ecuador. Y en este contexto peor pues, porque van a empezar a buscar aquí abrigo de lo que seguramente será la contraofensiva del gobierno de Daniel Noboa. No hay liderazgo en el Perú, no hay organización, no hay un plan. El plan Boluarte es inexistente. Tan es así que han asaltado a los miembros de seguridad del Estado que estaban resguardando a los hijos de la presidenta Dina Boluarte. O sea, a ese nivel hemos llegado. Lo más preciado para un ser humano son sus hijos. O sea, imaginamos que lo mejor de lo mejor está cuidando, ¿no?, a la primera mandataria, Dina Boluarte, y a su familia. Pero no es el caso. Van y los asaltan y les roban. Estaban aletargados, según el ministro del Interior. Aletargado está él, porque la verdad que no sabemos de dónde lo han sacado, cuáles son sus credenciales, su pergamino, su currículum, de dónde lo han cosechado a este señor, qué hacía antes, de dónde vino, cuál era su proveniencia, cuál era su carta de presentación, porque la verdad que no vemos nada, ningún esfuerzo. Lo único que hace cada vez que habla es un papelón, ¿no? Y está en Miami, no sabemos bien qué hacer. Vamos a investigar de dónde venía este ministro del Interior, de dónde lo han sacado, porque se vino de Miami directo a asumir el Ministerio del Interior, nada menos, en este contexto tan difícil. La verdad que nos deja mucho que desear lo que se está haciendo aquí en el Perú, y cada día que pasa es un día que cada vez se van consolidando más los criminales en el Perú y ven oportunidad. Hay corrupción, hay narcotráfico, las instituciones están resquebrajadas, acabamos de salir de una crisis terrible. O sea, todas las condiciones están dadas para padecer algo mucho más extremo que lo que ha pasado en Ecuador, porque la magnitud de las cosas en Perú
es otra. Mucho cuidado. Y ahora vamos a el siguiente reportaje esta noche, también de José Luis Leiva y Jonathan Meléndez. El decreto legislativo 1607, emitido por el gobierno y vigente desde el 21 de diciembre del año pasado, señala que todo minero en proceso de formalización, no estamos hablando de minería ilegal, mineros en proceso de formalización, mineros artesanales, mineros informales, tienen 90 días calendario para conseguir un contrato que le permita hacer minería en el sector. No, obviamente el contrato depende del titular de la concesión. En el caso de Patás, por ejemplo, donde hemos visto tantos hechos de violencia extrema que han remecido a la opinión pública en acontecimientos recientes, la concesión la tiene la minera La Poderosa. Pero si los mineros informales en 90 días no llegan a un acuerdo con ellos, un acuerdo que obviamente no va a ser beneficioso para ellos bajo esta presión, entonces se quedan de ilegales y el gobierno va a destruir todos los esfuerzos de estos mineros que hace más de una década se quieren formalizar. Cuidado con la piedra que corta. El descenso, crujiente a cada paso, conduce a lo más preciado dentro de la tierra de Patás, el oro, desgraciadamente manchado de sangre por las organizaciones criminales, entró a una nueva fase legal. Estamos haciendo el recorrido a una de las bocaminas que se encuentra cuesta abajo. Es un camino serpenteante y, según nos han comentado, recientemente ha sido detonada por agentes policiales. Estamos ingresando a una bocamina que ha sido prácticamente reventada con dinamita. Vean ustedes los escombros, cómo ha quedado la maquinaria aquí inservible. Esto da cuenta pues de cómo se está viviendo aquí en Patás, ¿no? Mineros, muchos de ellos artesanales, que se ven afectados por medidas que muchos de ellos no entienden, según denuncian, porque a pesar de que se encuentran en vías de formalización, les colocan dinamita en sus bocaminas. Observa cómo ha quedado tras la explosión. Hay fierros y hay conductos que han quedado tendidos en el suelo. No, son 400 metros de profundidad. No sé si ahí todavía nos logramos ver. Sí, bien. Rocas inmensas. Si alguien hubiera estado aquí durante esta explosión, evidentemente habría perdido la vida. Cerca de 2 millones de soles se han perdido tras la detonación en esta bocamina. 2 millones de soles reducidos a escombros, a fierro calcinado, a cenizas. Fue la inversión de uno de los llamados mineros artesanales o en proceso de formalización. Los papeles de acá de la mina, los rinjos, es lo que dice, recién estaban en proceso. Y, o sea, como no tenían todos los papeles, por eso vinieron y lo quemaron, porque recién los papeles, los documentos estaban en proceso, recién estaban, y ese no entendieron y lo quemaron. Esta noche hablan los principales representantes de la ciudad dorada de Patás a raíz de la entrada en vigencia de este decreto legislativo. A partir de esta norma, todo minero en proceso de formalización en el país tiene 90 días para volverse completamente formal. De lo contrario, entrarían al socavón de lo ilícito. Ahorita el principal problema en el distrito de Patás es con respecto al decreto que saque el Estado, donde da 3 meses que el minero en proceso de formalización firme contrato con el dueño de concesión, o sea, con La Poderosa. Yo creo que no se va a firmar ese contrato, porque es un contrato a favor de la concesión. Mientras la ley y el oro se funden en la superficie, en las entrañas de estos cerros, la policía aún repele a balazos a los peligrosos parqueros en medio de dramáticos rescates. Sigue. Bravo. Sigue. Ya pasó. Sigue. Ya. Preciso momento se quedan.
El primer domingo de este año, en plena madrugada, un grupo de parqueros o saqueadores de oro fue detenido en Bijus, Patás, todos fuertemente armados. Durante el traslado a la comisaría, una turba de 100 personas atacó con palos y piedras los patrulleros de la policía y rescataron a 4 de los delincuentes. Después de la pandemia se nota mayor presencia de estas personas denominadas parqueros, que no son que otros que se organizan en algunas bandas, luego roban el material minero con alto contenido de oro. Y eso se ha masificado. Lamentablemente dentro de eso avanzó la criminalidad, las muertes. Algunos dicen que sobrepasan las 300 muertes hasta la fecha, lo menos. Un nuevo conflicto por el oro parece cobrar fuerza aquí, en la ciudad dorada de Patás. Todo en medio de organizaciones criminales que infunden terror como en los peores años de nuestra historia. Este es el decreto legislativo 1607, emitido por el gobierno y vigente desde el 21 de diciembre del 2023. Señala que todo minero en proceso de formalización tiene 90 días calendarios para conseguir un contrato que le permita hacer minería en un sector en específico. La firma de ese contrato depende del titular de la concesión. En el distrito de Patás, en gran medida, la concesión de estas tierras doradas la tiene la minera Poderosa. Minero sin ese contrato, minero ilegal. ¿Qué les falta para cerrar el proceso de formalización? Ahorita el Estado peruano está poniendo una traba que debemos tener el contrato de explotación de la concesión minera acá, lo que es Poderosa. Pero Poderosa a veces no nos quiere dar ni una oportunidad de trabajo, nada. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Le pedimos, no nos quieren dar, ¿no? Cuando tú tenías a los mineros con un pie en vías de formalización y otro pie en la ilegalidad, lo que vas a hacer es ponerlos a todos en la ilegalidad. Y yo le pregunto a la gente, ¿tú crees que ese minero va a dejar de hacer minería cuando la onza de oro está a $2.000? Vamos a seguir teniendo más casos de matanzas, de secuestros, de criminalidad, de prostitución, de delincuencia en las zonas alrededor de donde se desarrollan estas explotaciones mineras. Se vive con temor porque en sí hay niños que bastantes necesitan ya hasta psicólogo, porque en sí, señor, ¿Por qué necesitan psicólogo? ¿Qué está pasando? Por motivo de las muertes que hay veces las balaceras. La niebla cae sobre Patás, el distrito que debería brillar por ganarse el título de primer productor de oro del país. La población ha crecido en esta cuna aurífera, acostumbrada a los estallidos en las bocaminas. Hacia uno de esos socavones nos dirigimos, situada en los bordes de Patás. Hoy es una caverna destruida. La detonación la ha transformado en un cúmulo de escombros y equipos mineros chamuscados. Vean ustedes los escombros, cómo ha quedado la maquinaria aquí inservible. Observa ahí, por ejemplo, una mezcladora, oxígeno, para que se hagan una idea de la magnitud de la explosión. Vean cómo ha quedado este fierro completamente retorcido. Allá también, mira cómo ha quedado esa carreta por donde sacaban también el material o el mineral. Cómo ha quedado el casco aquí, ¿no? La temperatura lo ha derretido. El socavón tiene 400 metros de largo. Ahora que no queda nada, algunos pobladores se internan para conseguir otro preciado recurso. ¿Qué están haciendo? ¿Y están sacando agua? Sí, probando agua. ¿Y qué hacen con esa agua? ¿La hierven o qué? ¿Para tomar o qué para qué es? Para lavar. Ah, para lavar. Sí. No tienen agua abajo, ¿no? No tenemos agua. Las autoridades realizaron un operativo de interdicción en este socavón. Uno de los mineros artesanales cuenta su versión.
Nosotros cuando estábamos acá sentados llegaron la policía y nos agarraron, nos detenieron, incluso nos quitaron nuestra lámpara. ¿Dónde han detonado la dinamita? Ahí donde está ahí lo metieron, después lo metieron acá, ahí donde está el ventilador, y había dos grupos más del damper y el scooper. De ahí acá en la casa también lo metieron adentro. Con se llama comprensores. El grupo está allá de 2 comprensores, todos le han quemado y encima en los baños de allá estaban colgando y te lo han quemado. Le metieron dinamita explosiva, le metieron acá y te lo han detonado. ¿Pero ustedes tenían el reinfo o están recién en los papeles? Recién están los papeles. ¿Ustedes les explicaron? Sí, sabe que los documentos recién están en proceso. Sabe que los papeles demoran, no de noche a la mañana, cuando hacen no vienen al toque, no llegan los documentos. El Reinfo es el registro integral de formalización minera. Durante años ha sido la vía para formalizar y permitir la minería artesanal, pero ha tenido pocos resultados. ¿Cómo se formaliza un minero con el Reinfo? ¿Qué necesitaba cumplir? Necesita cumplir varias cosas. La primera es que evidentemente él pueda tener un reconocimiento de cierta titularidad, de cierta posesión o de cierto trabajo, de cierta labor, como se le suele decir. La segunda es que tengan iniciado el proceso para la aprobación de instrumentos ambientales, de estudio ambiental, y a partir de allí tener otros elementos importantes como el uso de explosivos, en fin. ¿Ha sido un ticket para la informalidad y para la ilegalidad? Claro que sí, pero los mineros no inventaron el Reinfo. Los que inventaron el Reinfo fueron el Estado. Ustedes son ilegales, en términos sencillos. Yo creo que no somos ilegales, porque si fuéramos ilegales no tuviéramos inscritos en el Reinfo, no facturáramos, no se contribuyera con el Estado, ¿no? Entonces ilegal, pues digamos, no quieres la formalización. ¿Cuántos años tiene usted en vías de formalización? A partir del 2012. A partir del 2012 sacamos la declaración de compromiso y ingresamos al proceso de formalización hasta la fecha actual. 12 años. Correcto. Ahora, como dice este dirigente, el reciente decreto legislativo promulgado por el gobierno agrava su situación y los colocaría de plano del lado ilegal. Ahorita el principal problema en el distrito de Patás es con respecto al decreto que saque el Estado, donde da 3 meses que el minero en proceso de formalización firme contrato con el dueño de concesión, o sea, con la Poderosa. Y el contrato que ellos dan a muchos mineros, en la verdad no conviene. La misma respuesta se escucha al final de este empinado camino de piedras, en otro de los socavones que se termina de desmoronar tras ser dinamitado por las autoridades. En primer lugar, por ejemplo, si trabaja algún minero artesanal, la maquila $600, lo que no es exagerado. Llevamos a Trujillo $150, $160 por tonelada. Imagínate cuánto es la diferencia. ¿Qué es la maquila? La maquila es todo lo que es el proceso que tiene que hacer una vez que ya llevan el mineral a la planta, el proceso del chancado, polveado, o sea, todo lo que es proceso hasta el producto final. El flete te cobra más que de aquí a Trujillo. Y o sea, igual, o sea, hay muchas cosas que comete, creo, abusos. Los mineros en vías de formalización compartieron este video de un supuesto trabajador de seguridad de la minera Poderosa al interior de las minas artesanales. Minera Poderosa ha negado a contracorriente que sus agentes de seguridad ingresen a labores ajenas a la empresa. Precisó también que a la fecha tienen 286 contratos de explotación suscritos con mineros artesanales en Patás y que durante años han fomentado la formalización. Se tiene que mejorar ese decreto ley. Nosotros pedimos trabajar y contribuir con el Estado peruano. Un nuevo capítulo del oro ha iniciado y el desenlace es insospechado. Se abrirá el diálogo
la última palabra la tiene el ejecutivo de Dina Boluarte. Bueno, y por primera vez, aquí ustedes ven, han hablado los mineros informales y artesanales, los que se quieren formalizar hace años, como acaban de escuchar, más de una década. Pero el gobierno, usando las facultades legislativas que le ha asignado el Congreso para materia de seguridad, ha emitido este decreto legislativo 1607, que le da 90 días a los mineros para llegar a acuerdos con las concesiones. Esto, la verdad que no sabemos si se va a sostener en Constitución, porque el Congreso es muy específico respecto de qué cosas le permite al Ejecutivo legislar, y no les han dado facultades para materias de minas, sino para seguridad. Y esto no es solo un tema de seguridad, es una problemática que comprende lo económico, lo social, lo político y la seguridad también. Para que ustedes vean, aquí tenemos una entrevista que han hecho en el diario Caretas a Ángela Grossheim de la SNMP, y lo que dice acá es bastante preocupante. Hace 20 años estamos con un proceso de formalización y lo único que ha sucedido es que hay alrededor de 87.000 inscritos, están de los cuales solo 11.000 realmente formalizados. El resto están suspendidos, pero pueden seguir. Entonces, ¿qué está pasando? Se está yendo el oro por otra parte. Nosotros tenemos mayor capacidad de exportación de oro que Bolivia, pero vean ustedes este dato. Una vía es el oro que exporta Bolivia. Entre lo que ellos producen y lo que exportan hay 2.000 onzas de diferencia, que equivalen a 2.000 millones de dólares. Eso es lo que estamos perdiendo por no tener una eficiente gestión de minería. Esta es la solución más fácil, ¿no? Evidentemente, a lo único que llega el gobierno de Dina Boluarte. Ya se ha convocado para este 22 de enero una protesta en Lima, donde van a llegar los mineros de 18 regiones. Vean ustedes un pedacito del video de convocatoria. Los mineros artesanales en proceso de formalización de las regiones de Arequipa, Puno, Ayacucho, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque y Piura, a la primera gran movilización. El gobierno de Dina Boluarte no resiste este tipo de agitaciones, ¿ah? De verdad que le va a salir el tiro por la culata. ¿Dónde está el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera? Está más preocupado en poder gestionar un rescate financiero para el proyecto de Petroperú, porque él es sindicalista de Petroperú. Pero este problema, que es muy grande y que tiene una solución viable, por supuesto, porque está la buena voluntad de los mineros informales de querer formalizarse, de querer aportar al Estado, de que todo ese oro vaya por una vía legal y que represente una ganancia para todos los peruanos. Pero no, prefieren convertirlo en una olla a presión que en cualquier momento puede reventar. Vaya, vaya. Muy bien, y ahora vamos con el siguiente reportaje esta noche, y tiene que ver con un juez que se para estrellando, al parecer alcoholizado, en Iquitos, y no le pasa nada, es bien raro. Es una camioneta Suzuki roja que ya la tienen identificada en la selva y le tienen terror, porque se va estrellando por todas partes, ¿no? Y nadie le hace un dosaje etílico, la policía no lo detiene de manera preventiva y parece que es inmune a la justicia. Thaís Casalino y Víctor Chávez nos traen este informe. Fiscales, borrachitas de poder. ¿Cuál es la situación legal conforme al proceso de la sentencia que usted ha tenido por el caso de tocamientos indebidos? Que se retiren los señores. ¿Por qué retirarnos, doctor? Porque estamos en la calle. Estamos trabajando en otra cosa, estamos. Impunidad total para un fiscal sentenciado por tocamientos indebidos a una menor de 9 años en Loreto. Levantándome la voz de una forma grotesca, machista y a gritos, me dijo:
Yo te estoy ordenando, tú solo tienes que acatar mis órdenes. Tú acatas mis órdenes y punto. Otro fiscal denunciado por violencia y maltrato psicológico. En ese que choca el poste, la chica aprovecha y abre la puerta y viene hacia acá. Y entonces todos lo siguen. Y entonces yo le digo, cuidado que aprende. Y un juez con un carro rojo fantasma que tiene 2 accidentes de tránsito con heridos y daños materiales que no están reportados en ninguna dependencia policial. Pero en el sistema del señor no figura. Quiero saber si existe o no existe. No existe. ¿Qué está pasando con quienes manejan la justicia aquí en Iquitos? Jueces, fiscales y magistrados denunciados. Contracorriente ha llegado a la capital de la Amazonía para contarles la historia completa. Preste atención. Por las redes y en televisión regional son denunciados casi todas las semanas, pero nadie escucha. El abogado Humala Trigoso, fiscal provincial de prevención del delito, está no habido después que lo sentenciaran a 6 años de cárcel por tocamientos indebidos a una menor de 9 años. Este fiscal de prevención del delito se dio maña para prevenir su detención y aún en ejercicio de su mandato recibió la sentencia, pero no pudieron capturarlo a tiempo. Más grave aún, lo que ocurre hoy con el abogado Edgar Ramón Guillén Vallejo, juez de paz letrado titular y actual juez superior provisional en Loreto. ...18 de diciembre, 12:41 de la madrugada. Por aquí, por la avenida El Ejército, el juez Guillén paseaba en su carro rojo junto a su pareja, discutiendo, alterado, hasta que no pudo más y chocó contra la maderera de aquí al frente. Acto siguiente, como vemos el video, su pareja sale del auto y él intenta atropellarla. ¿Hay testigos? Por supuesto que sí, y en este momento vamos a buscarlos. Hubo testigos que lograron identificar al conductor del carro rojo que en la madrugada del 18 de diciembre, en aparente estado de ebriedad, discutía con su pareja cuando empotró su camioneta en la maderera de Ricardo y destruyó el frontis. Su acompañante logró bajar del carro con miedo para refugiarse en la acera de enfrente. Aparentemente estaban discutiendo. Según los testigos, el juez Edgar Guillén no habría dudado en perseguirla intentando atropellarla. Gracias a Dios, no, como repito siempre, no hubo nadie acá durmiendo porque siempre ponemos una persona que cuide el almacén. Ese día no hubo nadie cuidando, pero sí había los perros que alertaron, ¿no? Y tengo una mamá de 83 años, ¿no? Y le afectó enormemente el corazón. ¿No? Acá, sí, mi mamá vive adentro. Entonces yo decidí buscarlo al señor, que en ese momento no sabía quién era. Y aquí los vecinos que conocieron a la chica que se bajó, ellos nos dieron información del paradero de la chica. Nos atendió su mamá y nos dijo, ¿no?, que era el doctor Guillén, el juez. Ricardo, al día siguiente de la embestida de Guillén Vallejo y enterado de la identidad del conductor, fue a buscarlo. Que venga a reparar solamente esto, ¿no? Y de las cuales el doctor no nos quiso atender porque estaba en audiencia. Le dijimos que no queremos denunciar, queremos que venga a reparar los daños. Y el doctor mandó a alguien a decir que proceda para la denuncia. Ya para eso ya la prensa estuvo aquí presente, ¿no? Cuando estuvo haciendo las investigaciones, la policía viendo las cámaras y ubicando el carro, fue en ese momento que se acercó una persona diciendo que era representante del doctor Guillén y quería conversar conmigo. Y yo le digo, ven a reparar los daños que ocasionaste y listo, ¿no? Y yo no tengo por qué perjudicarte. Me dio el dinero, ¿no?, para arreglar todo esto. ¿Usted me confirma de que finalmente sí tuvo una reunión con el juez Guillén? Sí, estuve en una reunión y ya pagó por los daños. Un accidente de tránsito causado por lo menos por la negligencia del conductor, quien no pasó dosaje etílico alguno. Es más, el juez Edgar Guillén, en aparente estado de ebriedad, ni siquiera se detuvo para saber si había algún herido. Solo atinó a perseguir a su pareja y fugar.
Solo la vecina del frente, que fue testigo de los hechos, logró reconocer al acompañante, una ingeniera forestal de 27 años que vive a una cuadra del lugar, identificada como Lady Damaris Flores Arévalo. ¿Y tú la reconociste? Sí, yo la reconocí a la chica. ¿Quién era? Mi vecinita de por acá. Asustó a todos. A todos, se levantó su bonita. No, ella gritó. ¡Ay! Dijo, ¿qué cosa ha caído en una parte de mi casa? Una viejita, Dios mío, ¿qué cosa? Mi esposo, ¿qué es? Yo pensaba que el carro va a venir por acá a velocidad, venía y se pasó. ¿Qué pasó? Pero sí podría ser que tuviera las intenciones de atropellarla. Sí, tuvo la intención. Justamente yo estaba con un sobrino en el balcón. ¿Tuvo las intenciones? Sí, se le ha visto con las intenciones. Toda la familia de Lux salió al balcón aterrados por el sonido que habían escuchado y por los gritos que dio Lux, quien estaba haciendo dormir a su bebé de meses al frente del lugar. Yo salí de acá, justamente cuando estoy por acá, acá es lo que yo veo, el patio, el carro de allá. Y así la chica abre la puerta y viene hacia acá, ahí el carro viene y ella corre hacia acá, hacia la vereda. Y entonces el carro lo sigue, y entonces yo le digo, cuidado, te aprieta. Continuando con los hechos, la víctima, Damaris, que se bajó raudamente del carro rojo del juez, habría corrido a refugiarse en su casa. Nos dicen que vive aquí, en el pasaje Somos, y vamos a tratar de ubicarla. En el pasaje Somos nadie quiere hablar. Llegamos a la casa de Damaris y aunque en el segundo piso había gente, no nos respondieron. Los vecinos dicen que están asustados, amenazados. ¿Sí? Hola Damaris, ¿cómo estás? Soy Thaís Casalino de Contracorriente, de Willax Televisión. ¿Qué desea? Mira Damaris, he venido desde Lima porque estoy haciendo un reportaje de investigación acerca de una agresión que habría tenido el... Me colgó. Lo increíble de esta historia es que en la comisaría de Moronacocha no existe evidencia alguna de lo sucedido. Los policías no escucharon nada en la madrugada silenciosa. Los agraviados no denunciaron y la pareja del juez, a quien casi atropellan, también guardó silencio. Es el poder de un juez que se cree poderoso, impune. Hola, un favor, señorita, quería hablar con el comisario, venimos de Lima. Pero en el sistema del señor no figura. Pero esta historia es mucho más grande y compleja. El juez Edgar Ramón Guillén Vallejo y su carro rojo son reincidentes. En junio del año pasado ya había empotrado su carro a un mototaxi saliendo de su despacho. Las cámaras de seguridad muestran a un conductor fuera de control de su vehículo. El primer accidente del juez Guillén ocurrió aquí, en las intersecciones de las avenidas Bermúdez y Fanning. El juez salía de su despacho en su auto rojo y arremetió contra un mototaxi. Hay una víctima, pero además hubo presencia policial y de serenajo. Incluso, como vemos acá, hay este lugar de la policía. En la esquina de las calles Bermúdez y Fanning, en el centro de Iquitos, existe una caseta policial desde hace 2 años. En el video conseguido por la prensa local se nota claramente cómo la camioneta Suzuki roja de placa A3R371 de propiedad de Guillén arremete contra un mototaxi dejando heridos. También el video advierte la intervención de serenos y por lo menos una suboficial de la policía. El juez Guillén aparece en cámaras desalineado y con la camisa afuera, pero en la comisaría de Iquitos no hay ocurrencia alguna de este accidente de tránsito que dejó a una mujer herida. Tampoco el conductor pasó por el dosaje etílico como manda la norma. Es decir, la policía no cumplió con sus obligaciones frente a un conductor que había ocasionado un accidente y que a simple vista no parecía estar ecuánime. Según la nota periodística de los hechos ocurridos el 1 de junio, personal de la Policía Nacional, efectivos policiales y serenos de Maynas auxiliaron a la víctima del juez Guillén en aquel momento en este accidente de tránsito. Vamos a consultar en estos momentos con la policía si existe ocurrencia alguna o denuncia. Nos hicieron esperar más de 1 hora, iban y venían sin respuesta hasta que decidimos ingresar a la Dirección de Tránsito de la Región Policial de Iquitos y con los datos en mano nos respondieron a la insistencia. Quiero saber si existe o no existe. El sistema policial que tenemos no existe.
La camioneta roja llamada Fantasma por los loretanos ha sido camuflada en un taller para convenientemente cambiarle de color. El juez Guillén pretende ocultar el instrumento de sus delitos. Se supone que está arreglando, se le han quitado la placa. Vamos a preguntar acerca de este carro. Este carro, ese que claro, el 18 chocó y aquí está. Thaís Casalino, hemos venido desde Lima. Queríamos saber a quién le pertenecía este carro. Entonces, este carro le pertenece a... aquí está. Es un juez, el juez Guillén. ¿Juez, eh? Sí. No sabía. ¿Cuándo lo trajo? No, de una semana. Hace una semana, porque había chocado. Y tenía un choquecito ahí. Tenía un choque. ¿Y dónde está la placa del...? Todos están abriendo el carro. A ver, ¿me puede mostrar la placa, por favor? Ahí está, muéstrame la placa y ahí está A3R371. Edgar Ramón Guillén Vallejo es un abogado ayacuchano que gusta de las fiestas con amigas y posar en fotos con sus compañeras de trabajo, a quien siempre agasaja. Además, ha sido denunciado penalmente, como vemos en este registro oficial, en 3 oportunidades por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y omisión, rehusamiento y demora de actos. Sin embargo, nadie lo mueve de su puesto. Así vayamos a buscarlo para conseguir sus descargos. Estamos tratando de ubicar al juez Edgar Guillén. Sí, al doctor. Somos prensa, estamos haciendo una investigación y queríamos conversar con él. Lo que es personal le puedes encontrar fuera del horario del trabajo. No es personal, es acerca de un tema. Es acerca de un accidente de tránsito. Es personal. Ah, es personal. ¿Usted sabe acerca de su accidente de tránsito? Sí. Ah, ¿usted conoce acerca del accidente de tránsito? Sí sabemos algo, pero es un tema personal de él. Necesito hablar con él, ¿puede decir que estamos acá, por favor? Esperamos sin respuesta alguna fuera de su despacho. Solo logramos registrar cómo su moto también fue camuflada por uno de sus secretarios. Al ser una región tan aislada, las autoridades que actúan a nombre del Estado no solamente se sienten, sino actúan como los todopoderosos, los dueños de la verdad, sin que un ciudadano común y corriente pueda de alguna manera hacer respetar sus derechos o hacer respetar la legalidad. Es el caso de Bessie Eugenia Guamán López de Rivas, quien ha denunciado ser víctima de violencia psicológica en un contexto laboral por parte del fiscal Alberto Yusen Caraza Atoche el 11 de abril del 2022. Este fiscal tiene 15 denuncias penales, 4 de ellas por agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar con circunstancias agravantes. El fiscal Yusen Caraza también tiene otra denuncia por acoso sexual en circunstancia agravante, pues su víctima estaba en estado de gestación. Betsy Eugenia Guamán López, que es la denunciante del ex fiscal, está en línea comunicándose con nosotros, pero está amenazada, tiene miedo de responder. La investigación preliminar ya dio como resultado la apertura de una carpeta fiscal contra su agresor. El fiscal acusado, Alberto Yusen Caraza Atoche, ha renunciado en los últimos meses y actualmente trabaja en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, una conocida y poderosa ONG de asuntos ambientales, a quien ha beneficiado en anteriores oportunidades en denuncias que presentaron. Una nueva modalidad de puerta giratoria en el sistema de administración de justicia. La región Loreto es una de las regiones más aisladas del país. Solamente puede llegar vía fluvial o vía aérea, ¿no? Entonces no es muy fácil que llegue Contraloría, que llegue ODECMA. Tiene que ser todo un movimiento sindical o popular a veces para exigir la presencia de ODECMA, para exigir presencia de Contraloría, ¿no? Aquí en Iquitos. Según la Defensoría del Pueblo, 9 de cada 10 casos de denuncias contra jueces y fiscales permanecen en diligencias preliminares o investigación. De estas, solo el 5% se han resuelto en los últimos 5 años. Los ciudadanos nos preguntamos, ¿estos son los magistrados que imparten justicia, que deciden sobre la libertad o el patrimonio de los peruanos? Imagínense. Bueno, y adivinen quién ha condecorado a este juez Ronald Guillén Vallejo, que para estrellándose en su camioneta roja por todo Iquitos. Sí, los amigos de IDL. ¿Tenemos la foto? Ahí está. Condecorado por IDL.
Corte de Loreto gana concurso nacional de buenas prácticas entregado por IDL. Buenas prácticas considera IDL, que es un juez que al parecer, y digo al parecer porque no le hacen el dosaje etílico de ley, pero parece que está alcoholizado. Y 2 veces, ¿ah? Bueno, ellos también, pues no olvidemos que han condecorado a Vladimir Cerrón, ¿no? El prófugo más famoso del país. Ahí está, con el amigo Tuesta, ¿no? Ahí está la condecoración a Vladimir Cerrón, hoy prófugo de la justicia. ¿Cuántos días va? Parece 100 días ya. Ahí está. Ese es el calibre de los condecorados por IDL. En junio de este año, choca este juez contra una mototaxi, causando un aparatoso accidente en donde hay heridos. Tremendo escándalo. Y bueno, hay signos de que el señor está alcoholizado. Llega una policía porque había una mujer herida. ¿Y qué pasó? Si hay una intervención policial registrada por las cámaras de video, ¿por qué no hay de oficio la investigación a nivel policial como corresponde? Con un dosaje etílico obligatorio luego de un accidente de esta naturaleza. Ahí están los videos, la policía, esto es muy grave. Y en diciembre, ahorita nomás, venía de Moronococha, al parecer también alcoholizado. Y digo al parecer porque tampoco le hicieron el dosaje etílico luego del accidente. Otra negligencia sospechosa de la policía a nivel de investigación. Pero bueno, este pata venía al parecer discutiendo con su pareja y se estrella contra una maderera, ¿no? Causando graves daños, pero él no se para a revisar que todo estuviera bien, a comunicarse con los propietarios para ofrecer, ¿no? Correr con los gastos, sino que persigue a su novia. No sé si tenemos esa partecita del video, la persigue a la novia con el vehículo, porque ella se va corriendo y él la trata de embestir. Es de locos. Y luego, ahí está, se choca con... Este es el primer accidente, no se choca contra la mototaxi. Pero en otro se estrella contra una maderera. O sea, es el terror, Iquitos, de este señor y no le pasa nada. No lo investigan, no corre por ningún tipo de trámite legal y todo bien. Y ahora está que no plancha el carro y le cambia de color. Porque, claro, ya la gente pues en Iquitos tiene terror, ese carro lo ven y se van corriendo. Existe la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, ¿no? La preside el doctor Roberto Palacios. Él puede y debe actuar de oficio para ya frenar esta impunidad rampante en Iquitos. ¿Tenemos las imágenes o no de cuando se va contra la exnovia? A ver si la tenemos o no. Parece que no importa. Ya la vieron. Pero este sujeto tiene más cosas. Y él sería parte de un nocivo ecosistema de extorsión pseudoambientalista que recibe millones de fuentes interesadas en apagar iniciativas locales, empresas nacionales, también empresas extranjeras, a las comunidades nativas, ¿no? Los empapelan, les meten juicios y claro, tienen ahí a sus jueces amigos a los que condecoran. Les vamos a contar más sobre esto pronto, ¿no? Y bueno, ahora vamos con nuestro invitado esta noche, y es mi amigo Dani Umpire. Él es un antropólogo forense muy reconocido, que ha tenido una destacada labor en el Ministerio Público, y él es quien ha hecho la pericia de parte en el caso de Patricia Benavides. Y las cosas que hemos escuchado esta semana por parte de Jorge del Castillo en la audiencia ante la Junta Nacional de Justicia realmente nos han dejado helados. Dani, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y las conclusiones a las que llegas son realmente preocupantes. Sí, Augusto, muy buenas noches y un saludo a todo tu público. Y quiero decirte primero, estoy sentado acá, no soy político, me debo a la ciencia y específicamente a la criminalística. Bueno, tu apreciación criminalística establece que los chats de WhatsApp presentados en la carpeta fiscal del caso Jaime Villanueva, con lo que nada menos que han suspendido a la fiscal de la Nación en la Junta, ¿no? Estos WhatsApp presentados no presentan ni evidencian autenticidad debido a que no tiene un registro de metadata que valide su fuente de origen.
Asimismo, de acuerdo al principio de intercambio, dichos WhatsApps evidencian edición y manipulación y no cuentan con un código de aseguramiento hash, ni una correcta cadena de custodia emanada desde el Ministerio Público. Esto parece bastante grave, Dani, explícanos. Mira, en la ciencia criminalística, desde la perspectiva del análisis digital forense, ¿no? Y basado a los protocolos existentes, el manual de evidencia digital forense del Ministerio de Justicia con cooperación de los Estados Unidos 2017, el manual de recojo de evidencias digitales del Ministerio Interior 2020, el protocolo o la guía que mi persona con un grupo de forenses realizamos para el mismo Ministerio Público 2020, aprobado por la ex fiscal de la Nación, ¿no? En este caso la doctora Zoraida. Y tenemos el estándar internacional de un grupo científico del NITS y OSAG para ver temas de digital forense a nivel mundial, en la cual yo he sido partícipe y soy partícipe del grupo del FISGUT para el tema facial. Y todos nos dicen que en toda investigación forense, de análisis digital, de telefonía móvil o cómputo forense, se necesita la fuente original. En este caso, a mí el doctor Peña es el que me envía toda la documentación y me pone, evalúo yo los 4 tomos y las 2 resoluciones que se encuentran en la Junta Nacional. Los 4 tomos de la carpeta. Así es, sí, todo eso. Y no, ahí las explicaciones que dan no son estos protocolos que acabas de describir, ¿ah? Ellos dicen, bueno, este agente especial, ¿no?, que es un colaborador, se entiende, de FICOP, que preside la fiscal Marita Barreto, de buena fe nos entrega, ¿no? No sabemos en qué circunstancias, pero hablan de un USB y que de ahí se extrae la información, pero no dicen que entrega el aparato y que se utiliza este protocolo. No, los protocolos son para respetarlos. Y si uno acepta este tipo de WhatsApp, Augusto, mañana, pasado mañana, lo pueden hacer a cualquier persona, ya sea un juez supremo, ya sea el presidente, a cualquiera, con copias de WhatsApp y basado en un testimonio, te pueden estar sentenciando. Yo te voy a decir con un ejemplo claro. Bueno, ya pasó con Patricia Benavides, ¿no? Un ejemplo claro. A mí me difamaron, cortaron mi cabeza y ponieron WhatsApp. El que hizo está preso hoy en día. Pero sin embargo, necesitamos la fuente de origen. ¿Cuál es la fuente de origen? Era el celular. Si no quería dar el celular, por lo menos era hacer el proceso de visualización y extracción. Al momento de extraer, meterle el código hash. ¿Cómo se hace esto? Es algo muy sencillo. Yo tengo si es un colaborador, ¿no?, en este caso, tiene el celular, que tiene la información, entonces los policías o la fiscalía tiene que bajar primero visualizar el contenido del celular, luego bajarlo. Y eso nunca se hizo. ¿Pero cómo se baja? Son unos cables, un software forense. O sea, el teléfono le conecto un cable. Sí, se extrae la información. Es un software forense. Extraigo la información. Claro, puede ser el XRY, cualquier software, inclusive software libre. Se extrae la información porque no se está recuperando. Se extrae la información y automáticamente se genera el código hash. ¿Qué es el código hash? Es su partida de nacimiento, es su huella dactilar. Eso va a ir hasta el juicio, hasta que cuando el juez lo vea va a estar ese código hash. Y no hay eso, no existe la cadena de custodia. En otras palabras, no existe, en lo que yo he visto, el formato 6, formato 7, año 2007, aprobado por el Ministerio Público. No existe la cadena de custodia. Existen actas de declaraciones, sí, pero no existe eso. Y lo más grave, para mí, desde el punto de vista criminalístico, yo respeto la operatividad, no me meto en ese tema. Yo analizo la parte científica y basado a principios de uso, certeza, intercambio, reconstrucción, fenómeno de los hechos. Eso es lo que a mí me fortalece. Entonces, hemos visto que en el WhatsApp de señor Villanueva, él manda un WhatsApp. Él manda un WhatsApp y el receptor solamente le pone OK y no sale la palabra, no sale, la hora ni fecha. Entonces, no tiene metadatos. ¿Qué es una metadata? La metadata es dónde, cuándo, o sea, la ubicación exacta. O sea, ese solo pantallazo te hace sospechar de que puede haber habido manipulación. No me hace sospechar, existe la evidencia. ¿Por qué? Porque hay más chats donde sí figura. ¿Y qué es lo que pero
tú llegas a concluir de que ha habido manipulación. Claro que ha habido. ¿Por qué te digo que ha habido? Primero, ¿por qué yo digo de que puede haber, de que ha habido una edición? Porque no aparece la fecha. ¿Quién usó? Es un tema. ¿Quién es la persona que ha utilizado? Porque el hecho de entregar hojas, luego un USB, eso no es correcto. Tenía que tenerse el aparato. Sobre todo si es un agente que supuestamente está colaborando con la fiscalía. En con este mucho caso. más razón. No sabemos tampoco bien cuál es el trato que tienen con esta gente. Sabemos que es un congresista. Nosotros aquí hemos llegado a algunas conclusiones respecto de quién podría ser. Y la verdad que no hay mucho más de ese lado. Pero si tú tienes acceso a este colaborador, ¿por qué no hacer el proceso como corresponde? Claro, un ejemplo claro, Augusto, clarísimo para que el público lo entienda claramente. Porque es un ejemplo. Juan dice que mató a Pepito, ¿no? Y el cuerpo de Pepito está en la casa. Y la policía va, con el testimonio va y no encuentran a Pepito. ¿Y cómo lo mataste? No, con un arma de fuego con 2 disparos. Bueno, el arma de fuego se puede encontrar, pero no hay el cuerpo, por lo tanto no hay una evidencia. Entonces igual acá lo que se necesita es tener la evidencia del celular de ambas personas. ¿Para qué? Para poder corroborar el testimonio. Porque si es así por un testimonio, muchas personas estarían presas hoy en día. Y todo el mundo puede mentir. ¿Ya no se puede recuperar ahora? O sea, no pueden conseguir nuevamente el aparato del colaborador o del propio Jaime Villanueva que se ha entregado el aparato. Acá hay un detalle. Existen software forenses que sí pueden recuperar información. O sea, por ejemplo, si Jaime Villanueva de su aparato lo ha querido borrar, ¿se puede recuperar ahora o no? Se puede recuperar información valiosa para una investigación prolija. ¿Y eso no se puede hacer todavía? Habría que preguntarle a ellos, ¿no? ¿Qué es a los que están investigando? Claro, qué es lo que se han recuperado o no. Pero acá hay un detalle que me he dado cuenta, que he visto en las copias de WhatsApp que están que he valorado de la Junta Nacional, que los mensajes son temporales. O sea, ¿qué quiere decir? Que si son fecha de mayo, ya no lo vas a encontrar. O sea, por más que trates de recuperarlo con software especial. 99.9% que no lo van a recuperar, porque son mensajes temporales que lo ha puesto el individuo. Desaparecen, ¿no? Claro, está en la nube y en la nube no lo van a recuperar. Muy complicado. Y aparte de eso, esta investigación está avalada porque tenemos 3 artículos científicos publicados en la Journal Engineer desde el año 2020-2022, donde hablamos el código hash, que es fundamental, donde hablamos la metadata, tanto en audios y tanto también en conversaciones de WhatsApp. O sea, eso es fundamental. Pero Augusto, yo diría, ¿y cuál sería la solución ahorita para que evitemos este problema? La solución era simple. Cuando en este caso el colaborador eficaz, el investigador, no sé cómo le llaman al señor, al agente especial, sí. Era simple. Roberto. Bueno, era simple. Creo que es femenino. Eso no lo sé. Roberta. Bueno, era el celular, hacerle su extracción, ponerle un código hash y esa evidencia sí sería válida. Ahora, no olvidemos que hay muchas sentencias, especialmente, mira, en Arequipa, los jueces trabajan muy bien en Arequipa y manejan muy bien esta prueba de la admisibilidad de la prueba de Dawiri-Cumo, que rige en todas las cortes mundiales. Entonces, si se aplica esa regla, esta evidencia no sirve. Y prueba de eso, hay 2 sentencias en Arequipa de unos jueces maravillosos que han aplicado justicia. ¿Qué otros precedentes hay? El caso de Oropesa. Oropesa se cae también. Claro, Oropesa. Porque presentaron, no había cadena de custodia, porque eran copia de chats, dijo el juez. Bueno, y tenía toda razón. Y no había la fuente de origen. Lo que necesitamos es la fuente de origen. O sea, todo esto sirvió para la resonancia en medios, ¿no? De Tony Montana, eso, pero al final toda esa información no la sacaron de manera adecuada de los celulares. Había. Entonces, y eso que el fiscal que investigó esto era un excelente, el doctor Lucio Salirrosa, excelente fiscal. ¿Y entonces? Sino que el problema pero no se admitieron esas pruebas, no se admitieron porque justo... Entonces va a pasar lo mismo en el Poder Judicial ahora. ¿Cuál es el futuro de este caso? Si se aplica la admisibilidad de la prueba, conociendo a buenos jueces supremos que hay acá en el Perú, no lo van a aceptar eso. ¿Por qué? Porque en el mismo España hay un abogado, hay 2 abogados constitucionalistas, no lo sé, pero son unos excelentes académicos, el doctor Valentín Soto, el doctor Edilberto Temochi,
donde digamos allá no lo valoran esa prueba. O sea, la prueba tiene que ser de la fuente de origen, no la valoran. Si no hay fuente de origen, no hay código hash, no existe metadata, pues ¿cómo van a poder valorarlo, no? Y se rompe todo en el aspecto de la ciencia criminalística, se rompe todo, todito se cae. Por eso que yo examino lo que hay, Augusto, lo que hay. La Junta Nacional de Justicia, ¿cómo reaccionó ante este peritaje de parte? Bueno, yo por salud mental no veo mucho los comentarios, solamente escuché a dos de mis peritos que decían de que no dicen nada, ¿no? Solamente escuchamos de que se mencionaron la pericia y que bueno, ¿no? Es un tema jurídico. Bueno, ellos han derivado estas inquietudes a la policía para que ellos hagan un peritaje también yo lo digo acá sin miedo, por la experiencia como investigador, como científico reconocido a nivel mundial. Yo le digo de que los peritos que van a examinar mi pericia 100% me van a dar la razón. No hay código hash, no hay fuente de origen, no existe metadata y existe una edición. Me lo van a dar. Bueno, así al 100%. Ha sido Dani Umpire. La verdad que es esto alarmante, porque nos demuestra que ha habido aquí premura, que ha habido descuido y que lo que se quería hacer era lograr el impacto de suspender a Patricia Benavides como sea. O sea, un objetivo político que ahora ya pasa por las cortes, se dilata, sabemos que los procesos aquí son largos, pero finalmente no se ha hecho justicia. Esto de acá es muy grave y si compromete a una alta autoridad como la fiscal de la Nación, pues estamos hablando de cosas realmente graves. Gracias a Dani Umpire por haber estado con nosotros esta noche. Muy bien, y ahora vamos con el siguiente reportaje y es un golazo de Maricelo del Castillo. Ella encontró a Ivonne Moreau Cabrera, quien ustedes recordarán era el enlace que aparece en las actas del operativo Olimpo contra Subversivo. Y ella le concedió una entrevista y admite que Gustavo Gorriti es su amigo de la niñez y no está para nada rehabilitada porque sigue manteniendo el mismo ímpetu y envalentonada confrontó a nuestra reportera. Señora, ¿qué tal? ¿Nos puede dar unos minutos para hacerle una entrevista en su casa, por favor, abajo? Somos reporteros de Willax. De Willax, sí. Esta mujer que ve en pantalla es Ivonne Moreau, una excarcelada por terrorismo que, según el atestado número 01-2020 de la DIRCOTE, mantuvo conversaciones telefónicas en su condición de militante del Movadef con el periodista Gustavo Gorriti. Mantuvo conversación con el señor Gustavo Gorriti. Es amigo mío desde la infancia. ¿Desde la infancia, su amigo? Claro, hay una amistad. En la madrugada del 2 de diciembre del 2020 se inició el operativo Olimpo. Detuvieron a 77 personas vinculadas con la organización terrorista Sendero Luminoso. Los detenidos fueron acusados de crear organismos senderistas de fachada en Lima y Callao. Una de las detenidas fue Ivonne Moreau Cabrera, una mujer que había sido sentenciada a 20 años de prisión por acciones terroristas. Moreau ingresó al penal de Chorrillos en 1996, pero no cumplió su condena porque en el año 2001, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, fue indultada. En el 2016 reaparece en el radar de la DIRCOTE, siendo identificada participando en el sepelio de los restos de los fallecidos del Frontón y Lurigancho. Años después fue reconocida como parte del Comité Central de Emergencia de Sendero Luminoso y actualmente cumple el mandato judicial de comparecencia. Como corresponsal de transmisión, es la que llevaba y traía información de la cúpula, del comité histórico que está preso, hacia, digamos, el reciente nombrado Comité Provisional de Sendero Luminoso, que es el que hace el trabajo clandestino. El rastreo de sus comunicaciones telefónicas, autorizadas por el juez, detectó que esta senderista mantenía contactos telefónicos, entre otros, con el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti Ellenbogen.
¿Cuál es la relación y de qué hablaba con Gustavo Gorriti, esta mujer acusada de ser la correa de transmisión de la cúpula senderista? Que yo a Gorriti lo quiero muchísimo. Lo quiero muchísimo. Es que por eso mismo de que usted... Y mencionarlo a Gorriti porque es un hombre... Es muy interesante. Moriú, que alza el puño derecho frente a nuestras cámaras, nos remonta innegablemente a un pasado violento y criminal, donde alrededor de 70.000 peruanos murieron y desaparecieron por la guerra que el genocida Abimael Guzmán y sus huestes nos declararon a todos los peruanos. Usted fue sentenciada a 20 años de prisión por pertenecer a Sendero Luminoso, por ser parte de usted la cúpula de... Claro que sí. Ivonne Muriau es una terrorista que ahora son parte, digamos, lo que le conocen como el Moadef, pero Sendero Luminoso es lo mismo que el Moadef. Ella, según tengo información, participó de un atentado terrorista con la comisaría Villa El Sabor, donde murió un mayor y fueron heridos 9 suboficiales. Ivonne Virginia Muriau Cabrera, alias Vicky o Victoria, no tiene problema en afirmar abiertamente frente a nuestras cámaras que mantiene una relación de amistad desde la infancia con el periodista Gustavo Gorriti. Según ese atestado de la DIRCOTE, mantuvo conversación con el señor Gustavo Gorriti. Es amigo mío desde la infancia. ¿De la infancia, su amigo? Claro, hay una amistad. Este es el documento que expone las llamadas entre Muriau y Gorriti. El 11 de diciembre del 2017, Ivonne refiere: Tengo unos encargos especiales para de producción de los 100 años de la Revolución Rusa. Sabes que viene Perseo y la cosa es gravísima, económico es terrible. Un año después, el 13 de septiembre del 2018, Muriau le dice a Gorriti: Tengo un encargo para ti, que tiene que ver con toda la defensa legal de toda esa situación. Y una tarjeta, por supuesto. Y me gustaría entregártela cuando me digas. El 11 de diciembre de 2017, usted mantiene una conversación telefónica con el señor Gorriti y le dice, ¿no? Tengo unos encargos especiales. ¿A qué encargos usted se refería? ¿Por qué te voy a decir a qué encargos? Señora... Dime por qué. ¿Por qué? ¿Me estás juzgando? Gorriti tuvo un papel protagónico en el gobierno de Alejandro Toledo. Fue precisamente en ese gobierno que su supuesta entrañable amiga senderista fue indultada con la firma del expresidente y del exministro de Justicia, Fernando Olivera Vega. Esta situación se da pues a partir de los años 2000, 2001, 2002, que asumen gobiernos netamente pues pro-terroristas, por así decirlo, ¿no? Y no solamente ella, sino muchos terroristas han sido indultados. Por si fuera poco, Muriau fue premiada con un terreno en Lurigancho, a modo de indemnización por su supuesta inocencia, que años después sería completamente injustificada. Nos encontramos en el asentamiento humano Uber Lanciers. Estos son los 200 lotes entregados por parte del Estado a personas presuntamente inocentes sentenciadas por terrorismo. Entre ellas, la senderista capturada en el operativo Olimpo, Ivonne Muriau. Y a usted, por el padre que usted menciona, le han dado un terreno por indemnización, el Lurigancho. Tenemos entendido, ¿es verdad? Pero yo lo regalé. ¿Lo regaló? Sí. Según las escuchas legales, esta terrorista ha tenido conversaciones con el ciudadano Gorriti. Entonces, en base a esas conversaciones, se escucha que hay una amistad, una situación, y eso, digamos, se tiene que investigar. Nadie en el Perú está fuera de la ley. Eso es lo importante, ¿no? El vínculo ahora innegable entre Gorriti y Muriau corrobora las conversaciones telefónicas del atestado de la DIRCOTE. La verdad se abre paso y esta vez expone la amistad entre una militante de Sendero Luminoso convicta y confesa y un controvertido periodista. Bueno, Carlos Paredes ha hallado este libro de Ricardo Claverías Huerce, dedicado al padre de Gustavo Gorriti Butrón, diputado visionario. Es un libro que exalta, ¿no?, la labor como diputado de izquierdas
del padre de Gustavo Gorriti, ¿no? Del Partido Comunista original. Pero aquí vean ustedes al final, escribe el propio Gustavo Gorriti, el Embogen, acerca de su padre. Entonces, claro, él aquí dice, ¿qué llevó a mi padre a afiliarse al Partido Comunista? La lucha contra el nazismo y el fascismo por encima de todo, el papel fundamental que tuvo la Unión Soviética en la destrucción del hitlerismo. Bueno, ya sabemos pues que Gustavo Gorriti ha heredado, ¿no? esa tendencia política comunista de su propio padre. Su padre siempre militó, ¿no? En los partidos radicales de izquierda, primero en Argentina, después en Chile, donde ejerció el periodismo panfletario en un partido comunista donde también militaba Salvador Allende, que luego fue el primer presidente comunista en llegar al poder por elecciones. Este libro resalta la figura del padre y resalta su desempeño como diputado. Ahora vamos al caso de Ivonne Moreau, ¿no? Porque ella finalmente es quien ha dicho en este reportaje alarmante que es amiga de la niñez de Gustavo Gorriti, porque aquí hay un montón de cosas sospechosas. En el año 96 ella finalmente es sentenciada a 20 años. Entre otras cosas, se le atribuye haber participado en el atentado terrorista con explosivos y armas en Villa El Salvador, en donde murió un mayor de la policía y quedaron 9 suboficiales heridos, algunos de gravedad, ¿no? Y bueno, llega el gobierno de Toledo el 14 de diciembre del 2001 y aparece esta resolución, ¿no? En la que se le da el indulto. ¿Es este de acá? Sí, acá está. Este es el indulto de los que hubieron muchos en el gobierno de Alejandro Toledo. Ellos consideran que es inocente. O sea, una persona que había participado en un atentado en contra de una comisaría en Villa El Salvador es inocente. Artículo único, conceder indulto a Ivonne Virginia Moreau Cabrera o Ivonne Virginia Moreau de Bojorques, quien se encuentra en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Chorrillos, Lima. Firma Alejandro Toledo como presidente y Fernando Olivera en este caso como ministro de Justicia, ¿no? Y no solo eso, a ella también se le da un terreno como una especie de reparación. Y aquí está, ¿no? Este es el considerando de todos los que van a recibir terreno, ¿no? También firmado por Alejandro Toledo y en ese momento Alejandro Tudela Chopitea como ministro de Justicia. Sabemos que Popi duró poco. Y ahí está. La número 88 es Ivonne Virginia Moreau Cabrera. O sea, le dieron un terreno, ella dice que lo ha regalado, ¿no? Pero ella no vive en asentamientos humanos, POF. Y ese es el decreto supremo que finalmente viabiliza la entrega de los terrenos. En el 2017, finalmente aquí ya formalizan, ¿no?, la entrega de estos terrenos a todos los indultados, muchos de ellos terroristas reincidentes, y lo firma quien se ha puesto de moda otra vez, mi amiga María Soledad Pérez Tello, ministra de Justicia y Derechos Humanos. Qué bien, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros estamos aquí simplemente es preguntando a Gustavo Gorriti cuál ha sido la naturaleza de las conversaciones que tenía con esta intermediaria, con la cúpula de Sendero Luminoso, ¿no? Y además preguntamos si acaso él, con la venia de su gran amigo Alejandro Toledo, que fue presidente del Perú, no hizo algo para impulsar este indulto que ha favorecido a lo que estamos viendo. Es una persona que no ha olvidado la formación senderista, no se ha rehabilitado, sigue con el puño en alto, tan feroz como siempre, tan rabiosa como toda la vida, senderista convicta, confesa, y la liberaron. Así hemos visto el caso de muchos otros senderistas liberados que obviamente no dejan de ser terroristas nunca. Bueno, esperamos la respuesta del señor Gustavo Gorriti. ¿Cuáles eran los encargos que le traía su amiga de la niñez, Ivonne Moreau, alias camarada Vicky? ¿Ah? ¿Qué cosa les llevaba? ¿Cuál era el interés que tenía
de intercambiar, ¿no?, estos mensajes con la cúpula senderista, aún presa en ese momento Abimael Guzmán Reynoso y Elena Iparraguirre. Muy bien, ahí se lo dejamos. Vamos ahora con una nota de Juana Avellaneda que explora un nuevo caso, la sexta amiga con suerte del premier Otárola. Inacabables las visitadoras del premier y aquí está todo el escándalo. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo está? Buenas tardes, ministros. Preguntarle en primer lugar, sus dos supuestas amigas obtuvieron puestos dentro del Estado o también obtuvieron órdenes de servicio con un total de 54.000 y 53.000 soles luego de haberle visitado. Al primer ministro Luis Alberto Otárola Peñaranda le molesta que le pregunten por sus amigas. Ahora se está cuestionando el hecho de que los ministros se reúnan con quienes van a trabajar en los ministerios con ellos. Entonces, ¿qué cosa quieren? ¿Que existan reuniones clandestinas? O sea, ¿qué tiene de malo que un ministro se reúna con una persona para ver cuál es su currículum, cuáles son sus documentos, si interesa o no a la institución? O sea, en esa reunión se habló de la posibilidad de ninguna manera, colaboren con... Se incomoda. Quisiéramos saber, básicamente, si usted conoce a esta señorita. Intenta sonreír para disimular el mal rato. Frunce el ceño de la frente y a veces pretende mostrar que no oye las preguntas de los periodistas. ¿Una pregunta, por favor? ¿Ninguna? Él no es un entrevistador de talento humano. El ministro no tiene nada que hacer en ese tipo de entrevistas. No tiene que revisar los currículos. Nada que hacer. Ni siquiera debería recibirla. Si la persona trabaja en el Estado, salvo que sea un tema funcional, con lo cual no cuadra porque la reunión dice personal, entonces, ¿por qué tiene que pasar un test de algún tipo? Tiene que pasar el test de Otárola. Al parecer, ¿no? Este gabinete es un gabinete del diálogo, la paz y la meritocracia. 6 amigas recibidas, contratadas, como que no pinta muy bien en la meritocracia, ¿no? Lo que hay en el gobierno de la señora Dina Boluarte con su premier Otárola es el gobierno de la amigocracia. Esta noche en Contracorriente, en exclusiva, otra afortunada visitante del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien consiguió una chamba en el Estado 3 días después de visitarlo en su despacho de la PCM. Premier, contrólese. Otra vez ya aburre, ya. Cambie de patrón. Es el patrón de Alberto Otárola Peñaranda, a quien esta noche le pondremos al descubierto su sexta bienaventurada visitante de la PCM. Pueden decir lo que quieran de mí, pero no soy una persona corrupta. Una persona que es su amiga, que por una reunión personal va y después consigue un trabajo, otra vez, parece decir, otra vez premier. Parece que no aprende Otárola. No, o tiene un afán de servicio al prójimo muy grande, o tiene una red de amigas espectacular. Las reglas tienen que ser claras para todos. Tristemente ya es un patrón, ¿no? Las amigas del premier. El 30 de enero de 2023, el primer ministro Alberto Otárola recibió aquí, en su despacho de la presidencia del Consejo de Ministros, a su amiga Rosenit Pinedo Dávila. Según el portal de Transparencia, la visita empezó a las 16 horas con 39 minutos y culminó poco más de 1 hora después, a las 17 horas con 45 minutos para ser exactos. Esta visita nos costó a todos los peruanos muy caro, 12.000 soles mensuales. Ese impuesto que usted gasta, señor, en comprar pan o en pagar el micro de un determinado valor, va al Estado y esa plata se están tirando.
Según su ficha de proveedores del Estado, la abogada de 46 años fue contratada como asesora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, mejor conocido por sus siglas como FAG, considerada la planilla dorada del Estado por un periodo de 10 meses, desde el 3 de febrero de 2023 al 31 de diciembre de ese mismo año, obteniendo una remuneración mensual de 12.000 soles. Gana 12 lucas, o sea, casi $4.000. Ya pues, no moleste. Pero en su contrato hay un detalle que es fundamental. La visitante del Premier, Alberto Otárola, fue contratada en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no para trabajar allí, sino para ser prestada a la PCM, conforme a contrato número 014-2023, PCM, una clara estrategia para evitar que descubramos este presunto acto de corrupción que habría sido orquestado por el primer ministro Alberto Otárola y también por el titular de Economía, Alex Contreras. ¿A cambio de qué el ministro de Economía y Finanzas le hace el favor al presidente del Consejo de Ministros de contratar a su amiga? ¿Qué recibe el ministro de Economía y Finanzas por participar en ese acto de corrupción? Es sin duda una recesión, no me cabe la menor duda. Recesión para el pueblo y despilfarro para las amigas del Premier. Yo he empezado, como se dice, desde abajo, ¿no? Y uno va ascendiendo cada vez más en el trabajo. Y vaya que Rosenit Pinedo ascendió como la espuma. Hola, yo soy Rosenit Pinedo Dávila y me presento ante ustedes para que conozcan un poco más de mí. No solo visitó al Premier Otárola el 30 de enero de 2023, el 2 de febrero regresó a la PCM para reunirse fugazmente con el secretario general, quien depende directamente del primer ministro. Tras 12 minutos de reunión, al día siguiente, la amiga de Otárola obtuvo un contrato en el Poder Ejecutivo por 120.000 soles. El gobierno tiene por bandera la lucha contra la corrupción. Rosenit Pinedo Dávila, o Rose para los amigos, tiene 46 años. Es abogada de profesión. Estudió en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, leña de nacimiento, y trabajó como asesora en el Congreso antes de lanzarse como candidata al Parlamento. Yo pienso demostrar con el ejemplo, ¿no? Prometió transparencia en su campaña al Congreso, a donde postuló con el partido Avanza País de Hernando de Soto. No más abusos por nuestra dignidad. Pero no necesitó ganar una curul para facturar como congresista de la República. Las mujeres sabemos que no somos el sexo débil. La señorita Pinedo es una persona realmente afortunada, porque no solamente tiene la posibilidad de reunirse con quizás el hombre más poderoso de la nación, que es el señor Otárola, para tratar un tema personal, según el registro de visitas. Yo me pregunto, además de esa suerte, ¿tiene otro tipo de fortunas? Su fortuna es haber ganado al mismo tiempo y de manera irregular 2 contratos con el Estado. Uno por 120.000 soles en el Poder Ejecutivo y paralelamente otro por 36.000 soles en la Oficina de Normalización Previsional ONP, un organismo técnico que también depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que reporta a la PCM. En mí encuentran una persona transparente. Desde mi punto de vista, no solamente estaríamos hablando del delito de tráfico de influencias, porque el señor Otárola estaría utilizando su cargo para contratar a sus amigas. Estaríamos hablando también de un delito de negociación incompatible con su cargo, porque el señor Otárola usurpa un cargo que no le corresponde, ¿no?, para favorecer los intereses personales de las amigas. En la PCM, la Oficina General de Administración es la responsable de realizar las contrataciones del personal. Sin embargo, quien las entrevista en su despacho y revisa sus currículum es el Premier. ¿Y por qué le pagamos entonces al Premier un sueldo de 45.000 soles como Premier?
si él tiene como una de sus principales funciones la contratación de sus amigas? Entonces, mejor que la señora Dina Boluarte designe al Premier como jefe del área de administración de la presidencia del Consejo de Ministros para que él se dedique a la selección de personal y nos ponga otro presidente al Consejo de Ministros que se dedique a resolver los problemas de todos los peruanos y no solamente los problemas laborales de sus allegados o de sus allegadas. La hasta hoy amiga secreta del Premier ganó contratos con el Estado por un total de 156.000 soles, pagado con los bolsillos de todos los peruanos. Pues le está sacando el Estado 2 veces. Tiene el don de la ubicuidad, la señorita, que puede hacer 2 chambas a la vez, que no tienen conexión, ¿no? Porque tiene que ver la ONP con la Oficina de Centralización. No hay, ¿no? La única conexión que existe es el factor Alberto Otárola. Una sola orden de servicios en el Estado es ganarse la lotería. Contracorriente ha llegado a la calle Shell 310 en Miraflores. En este edificio, exactamente en el piso 12, está ubicada la oficina de Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la PCM, donde consiguió empleo días después de visitar en su despacho al primer ministro, Alberto Otárola. Peñaranda. Me identifico, Juana Avellaneda, periodista del programa dominical Contracorriente de Willax. Por favor, quisiera que me comunique con Rosenit Pinedo Dávila de Descentralización. No está laborando la señora. ¿Ya no está laborando aquí? ¿Desde cuándo? Hasta el 31 de diciembre, sí. Por eso, la semana pasada fue la última vez que laboró aquí. Sí. En vista de que no encontramos a Rosenit Pinedo en su centro de trabajo, hemos llegado hasta su domicilio para solicitarle una entrevista. Queremos preguntarle 2 cosas, simplemente. ¿Es amiga del Premier Alberto Otárola y a qué se debió su visita el 30 de enero de 2023? En el despacho del jefe de gabinete de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a ver si nos contesta. Mira, el intercomunicador tiene una cámara de seguridad. Eso quiere decir que nos están viendo desde el interior del departamento. Bien. Es evidente que no quieren contestar. También intentamos llamarla por teléfono. Si desea, deje su mensaje en la casilla de voz. Directo a la casilla de voz. ¿Será que apagó su teléfono? Advertida por la visita que le hicimos hace unos momentos. El señor Premier tiene que salir sin molestarse y sin picarse a decir: yo me reuní con esta persona por espacio de 2 horas para esto. No puede decir se reunió con mi asesor porque lo ha declarado a él. Que aparentemente ya estamos ante una mafia de contrataciones de amigas. Estamos hablando ya de una organización criminal porque se está utilizando cargos, cada uno de los cuales cumple una función en una contratación que nace de la corrupción. Y siempre estamos dispuestos al escrutamiento público, a dar la cara por transparencia frente a la prensa. Contracorriente solicitó formalmente una entrevista con el primer ministro Alberto Otárola a través de la oficina de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, al cierre de esta edición nos comunicaron vía WhatsApp que no sería posible, pues según nos dijeron, el Premier se encontraba resolviendo los problemas que aquejan nuestro país. El Premier se encuentra trabajando las 24/7 en la recuperación de la economía y la seguridad para todos los peruanos. Parece que el presidente de la PCM no tiene tiempo para atender a los periodistas, pero sí para atender personalmente las visitas de sus afortunadas amigas. Una cacha ese WhatsApp, ¿no? Se encuentra trabajando 24/7 por la seguridad. Hasta que le roban a la seguridad del hijo de la presidente. Ya. Datum ha publicado el día de hoy en el diario El Comercio una encuesta. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de Alberto Otárola? 76% desaprueba. 10% aprueba, 14% no sabe, no opina. ¿Deben haber cambios en el gabinete? El 90% dice que sí. Lo que pasa es que nadie quiere ir. No pueden conseguir a nadie que sea un profesional, un técnico, un político de experiencia que vaya y sea parte de esta debacle. Y eso es peligroso. Querían cambiar a Alex Contreras, hablaron con Lucho Carranza, hablaron con una serie de personas. Nadie acepta. Y nadie va a agarrar el fierro caliente que tiene pues ahorita Alberto Otárola.
porque además está ahí de la mano, ¿no?, con doña Dina Boluarte. Están atrincherados y obviamente el país no va a aguantar mucho más si no hay un alivio. O sea, el premier, el presidente del Consejo de Ministros a veces tiene que servir como fusible para darle nuevos aires al gobierno. Pero Alberto Otárola se aferra al poder, nadie lo va a sacar. No importa cuántas visitadoras 6, 7, 8, 9, 10 aparezcan, a él no le importa, es más, se molesta, se pica, no lanza amenazas. Pero así estamos, pues. Bueno, es lo que hay. El día de hoy, Willax Deportes estrena programa a las 9 de la noche aquí en Willax Televisión. Le deseamos todo lo mejor a los muchachos. Quédese con Eddie Fleischmann.